Eh, Buenos días a todos. Mi nombre es Alex Castro, soy el director del Departamento de Planeación de la Universidad de la Costa. El título de esta ponencia es Ayudando al estudiante a cumplir su sueño. Pero, bueno, voy a arrancar primero, les voy a hablar un poco de la universidad, pero antes de entrar allá quiero como retomar el nombre del título, Ayudando al estudiante a cumplir un sueño. Realmente lo que pasa cuando el estudiante llega a la universidad es que el estudiante llega con 1.000.000 de expectativas y a la vez con 1.000.000 de incertidumbres. El estudiante, como decía Felipe, no sabe ni siquiera a ciencia cierta que va a estudiar. Me pasó, yo soy ingeniero industrial, pero de pequeño quería ser médico, después veterinario, y cuando llegué a la universidad terminé eligiendo ingeniería industrial porque era como que se parecía a medicina de alguna forma. Hoy me doy cuenta que no, pero en ese momento se me parecía. Y eso es un dilema que viven todos los estudiantes, y a veces los estudiantes terminan estudiando son carreras que no quieren por complacer al papá, complacer a la mamá, complacer a la familia. Entonces realmente no llega un sueño de una sola persona, sino llega el sueño de una familia. Llega el sueño de papá, mamá, hermanos, el primer hijo de la familia en llegar a una universidad, o los papás que han sido abogados, entonces este hijo que quiere ser ingeniero, que se está rebelando en contra de la tradición familiar, etc. Esos son sueños que llegan a la universidad. Entonces, ¿cómo la universidad, más allá de ser el medio que le brinda clases o título nada más, cómo se vuelve esa gente que logra acompañar a ese estudiante, a esa familia, a cumplir un sueño? Que más allá de obtener un cartón, es una preparación y un crecimiento personal y profesional para entregarlo al mundo laboral, que hoy es bastante competitivo. Entonces, entendiendo eso, les hablo un poco de la universidad donde vengo. Estoy todavía con el saco porque tengo frío. Vengo de 35 grados, vengo de Barranquilla. La Universidad de la Costa fue una universidad fundada hace 48 años, en 1971, por la visión de 7 emprendedores sociales, que son los fundadores de nuestra universidad, que ellos, al darse cuenta, digamos, que por la limitación de la oferta de universidades, crearon una universidad privada asequible a los estudiantes que no lograban entrar a las universidades públicas. Entonces, con el objetivo de formar ciudadanos integrales, y apunta a los estratos 2, 3 y 1, oferta hoy en día 24 programas de pregrado, 44 especializaciones, 12 maestrías y 3 doctorados. Eso es así como muy general lo que es nuestra universidad. Pero entonces les voy a contar un poquito de la historia antes de que lleguemos a dónde fue nuestro contacto con Foris, dónde empezamos con Darwinet y cómo ha sido toda esta experiencia y esto que ojalá les sirva a otras universidades. Así como ahorita comentaba con la Universidad de Santo Tomás, creo que les he dado una luz de esperanza en algunos problemas que han tenido, que nosotros ya los tuvimos. Nuestra universidad hace solo 10 años, por allá en el 2008, tenía menos de la mitad de los estudiantes que tiene hoy en día. Teníamos alrededor de 5.340 estudiantes en pregrado. Entonces, cuando uno tiene pocos estudiantes y cuando tiene una planta física normal, es como fácil hacer la planificación académica, ¿no? Tienes X cantidad de programas, a los estudiantes le pones un profesor y es como muy fácil. Entonces, esto se hacía en Excel, era un proceso muy manual. La complejidad del asunto empezó es que el crecimiento poblacional fue dándose naturalmente. Todos los años crecíamos entre el 5 y 7%. Y tanto fue así que el año 2016, o sea, 8 años después, ya teníamos 10.845 estudiantes. O sea, el doble de los estudiantes, el doble de los profesores, y la infraestructura no estaba al doble. Entonces, como no estaba el doble, el problema, que al principio era un Tetris relativamente sencillo, se volvió un Tetris muy complicado y que se estaba llevando demasiados esfuerzos administrativos. Entonces teníamos directores de programas, decanos, auxiliares, etcétera, trabajando en pro de armar el rompecabezas gigante llamado oferta. En unos Exceles, en Abacos, en una cosa bastante proterozoica, que al final, cuando por fin ya estaba listo y ya salía, veía un profesor que se caía, se partía el pie, y entonces tocaba pasarlo del 5.º piso al primero, y eso desarmaba el Tetris gigante y tocaba empezar de nuevo. Este tipo de charlas me gustan porque ahí uno se da cuenta, cuando uno está solo en la oficina, uno cree que ese problema nada más es de uno. Y uno dice, nadie en el mundo me entiende. Pero cuando voy aquí y veo que el problema de ella es peor, o no sé, yo siento como más, como un alivio. Ay, bueno,
Al menos no estoy tan loco y no soy el único que sufre. Entonces yo, bueno, listo, ya por lo menos sufrimos en grupo y uno como que, "Ay, sí, tú estás mal, yo también. Qué bueno que estemos mal ambos". Pero la idea es eso, que compartamos esta experiencia y vean, solo les estoy diciendo que en 8 años creció el doble de la población y la infraestructura no creció. De hecho, empezó a decrecer. Pero ¿por qué decrecía la infraestructura? Mira, resulta que como los procesos eran tan manuales, se necesitaba cada vez más y más gente administrativa. Entonces se necesitaban más oficinas, pero no había más edificios. Entonces, vea, ¿será que podemos usar un salón para usarlo como oficina, por favor? Solo esta semana. Luego, no, solo el mes. O no, el semestre. Y ya se quedaron instalados por siempre y para siempre. Y más nunca volvió el salón. Y así se fueron consumiendo, los salones se fueron consumiendo en salas de trabajo, en oficinas. Entonces estábamos premiando por un lado, como la pregunta retórica ahorita de Felipe, que son más importantes, profesores o estudiantes, pero aquí le agrego otro actor que es más importante, la parte administrativa, el estudiante o el profesor. Entonces la universidad estaba decreciendo en infraestructura para atender a las demandas administrativas y no crecía para atender precisamente a nuestro principal usuario, que era el estudiante. Entonces, nuestra universidad tiene una naturaleza particular que es casi la mitad de nuestros estudiantes son nocturnos, es decir, más de la mitad de los créditos que ellos toman, los toman en horarios de noche. Entonces eso nos da una restricción aún mayor, porque significa que tenemos que jugar con una franja de 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. O sea, solo tenemos 3 horas de franja en movernos de lunes a viernes, porque son estudiantes que trabajan. Y no podemos decir que no trabajen, porque si no trabajan, pues no pagan, y si no pagan, no estudian, y si no estudian, nos quedamos con la mitad de los estudiantes y regresamos al 2008. Entonces, nos enfrentamos, todo esto nos lleva a que llegamos a una jornada nocturna saturada por una alta demanda. Entonces, la universidad, en pro de eso, para solucionar ese inconveniente, por allá en el año 2014, inicia un proyecto que es el proyecto de construcción de un nuevo bloque, el bloque de posgrado, pero que también iba a atender el bloque de pregrado. A falta de planta física, la mejor solución es, pues, aumentar la planta física. Y eso precisamente empezó a funcionar. Cuando empezó la construcción, para construir el edificio, nos tocaba demoler unas aulas donde iba a quedar el edificio. Entonces eso nos agravó un poquito el problema porque nos disminuyó la planta física. Entonces, para solventar eso, mientras terminaban el edificio, la universidad compró aulas móviles. Unos containers que por dentro son aulas, termoacústicos, muy cómodos y todo, y los pusimos y fueron un éxito. Entonces la universidad creció en infraestructura ahí porque aumentamos nuestra capacidad de recibir estudiantes. Pero fíjense que apenas los instalamos, se saturaron. O sea, los compramos y seguíamos con el mismo problema. Entonces, bueno, como nos fue bien y nos sirvió de algo, compramos un bloque completo prefabricado. Y yo, bueno, el problema parecía irse solucionando y ahora tenemos más aulas móviles. Y apenas salió a producción, se llenó. Y yo, miércoles, entonces hay que comprar otro bloque. Pero la solución se volvía inviable porque no íbamos a poder seguir inaugurando bloque cada año. Ya llevamos 2014 aulas, 2015 nuevo bloque de aulas, 2016 nuevo bloque de posgrados de 8 pisos, este sí no es prefabricado. Y cuando lo sacamos a servicio en 2016, se llenó. Y yo, entonces, ¿cuál es el problema? Lo hicimos de 1 piso, después de 4 pisos, ahora este de 8 pisos. Entonces el que sigue tiene, por lógica, de 1, 4, este debería ser de unos 16 o 32 pisos. Pero no iba a estar listo para el siguiente año. Entonces, y tampoco financieramente la universidad puede, cada vez que falte en salón, hacer un salón. Y eso, por un lado, representaba un problema, no solo en planta física, pero también había un problema detrás, que el proceso seguía haciéndose más complicado y requería más gente, requería más oficinas y requería más profesores. Entonces, la población crecía linealmente, 5 o 7%, pero el backup administrativo de soporte crecía exponencialmente. Entonces, cada vez tenemos más gente, procesos más engorrosos, más complejos, más tediosos. Y a mitad de año, antes de mitad de año del 2016, llega Andrés a la universidad. Y Andrés empieza y nos presenta a Arwinet y ahí empezamos a ver como la luz así al final del túnel. Bueno,
creo que ahí viví esa experiencia. Y yo feliz de la vida porque, bueno, yo era el responsable, éramos 2 personas que teníamos que hacer manualmente el Excel, y era un Excel en línea cuando hacíamos la oferta, y cuando yo le daba a guardar se la actualizaba a la otra persona ya había usado ese salón, yo le borraba la programación a ella me la borraba a mí, era una pelea constante, entonces tuvimos que poner las oficinas juntas y ir diciendo, ya usaste el salón 7 veces, sí, ya, ok, yo espérate, no uses el 8, entonces era una constante pelea. Eso lo entienden solo quienes han sufrido eso, porque si lo hablas directamente con un rector, tal vez no entienda ese dolor de cabeza, el que lo vive es quien lo sufre, ¿no? Bueno, no iba a decir lo goza porque yo no lo gocé realmente. De ninguna forma lo gocé. Tal vez no es masoquismo, pero no lo gocé. Entonces viene Andrés y nos habla de Arduinet, nos presenta una idea genial y todo. Y yo creo que esa ha sido la venta más rápida de Andrés, ¿no? Andrés entró como a las 10 de la mañana y a las 11 ya había presupuesto aprobado para compra de Arduinet. A las 11 de la mañana, eso menos, creo que duró como 40 minutos o media hora. Y yo estaba feliz hasta que dijeron aprobado. El problema mío empezó a la hora siguiente, a los 5 minutos, cuando dijeron tiene que salir a producción. Eso fue como en abril, ¿no? Tiene que salir en producción en agosto. O sea, en agosto ya los estudiantes tienen que empezar clases matriculados con Arduinet. Y yo mira así para todos lados, ¿cómo vamos a matricular en ese momento casi 11.000 estudiantes? Teníamos 52 días de plazo para que la oferta estuviera en línea. Entonces, ¿por qué lo implementamos? Bueno, antes de hablarles del caos de la implementación, porque fue un caos al principio, ¿no? Fue la saturación. Habían múltiples cruces horarios que no los podíamos ver desde un Excel. Quienes han manejado aquí la oferta académica, ojalá pudieran levantar la mano para ver la cara de felicidad cuando yo les describo mi problema, porque cruces horarios había en todos. Hay 2 cálculos, hay 3 asignaturas que ven, 3 carreras que ven cálculo 1, pero en el de uno tiene 4 créditos, en el del otro tiene 3 y el otro tiene 2 y están enfocadas de 3 maneras distintas. Entonces el problema no es nada fácil. Entonces había muchos cruces de horarios, profesores que podían en la noche, profesores que podían en el día, profesores amigos del decano que toda su vida han dado clase a las 6:30 de la mañana, así a nadie les sirva. Ellos solo le pueden a las 6:30 de la mañana, entonces llega el estudiante a dormirse. Tenemos la franja de la hora maldita, eso es, le dicen así al mediodía, porque es una hora terrible. Entonces como nadie quería esa clase y no había espacio, ponían ética al mediodía. Arte y folclore del Caribe al mediodía. Entonces, claro, yo creo que obvio nadie aprendía mucho ahí porque entre el trance del sueño profundo, el coma y la clase, el estudiante no prestaba como mucha atención. Y claro, nadie quería matricular las electivas de humanidades. No sé si era humanidades o inhumanidades, pero todas estaban al mediodía. Y en Barranquilla, a 35 grados, el aire acondicionado haciendo su mejor esfuerzo infructíferamente, nos tocaba una oferta que a la final no estaba satisfaciendo al estudiante. ¿De acuerdo? Estaba intentando satisfacer al profesor de alguna u otra forma, intentando satisfacer a la planta física y a la universidad, pero el estudiante no. El estudiante no era feliz viendo ética al mediodía. De ninguna manera. Porque se dormía, ¿no? Por lo que toca leer y hablar. No quiero entrar en conflicto con nadie que dé ética aquí. Y eso nos ponía problemas como incremento de los costes de atención a la demanda. Entonces teníamos unos horarios, cada profesor, el profesor quiere dar clase nada más los viernes, entonces, pero los estudiantes le sirven lunes. Entonces nos tocaba contratar a otro profesor y otro profesor para allá y otro profesor para acá y a la final teníamos demasiados profesores. Y profesores catedráticos con 3 horas, profesores catedráticos con 5 horas y quienes hayan tenido contacto con ese problema se darán cuenta que pagarle 3 horas al profesor termina siendo más costoso que pagarle 6. ¿Por qué? Porque la seguridad social te obliga a unos costes financieros detrás de todo esto de la oferta académica. Entonces, la oferta académica no es solo asignarles un horario y un salón, ¿no? Esto tiene una lógica y bastante detrás. De costos, si lo quieren justificar por costos, aquí hay bastante de dónde. Lo implementamos para mejorar el uso de planta física porque vimos que construir bloques no era la solución. Ya habíamos hecho 3 bloques y como que el problema seguía.
Queríamos mejorar la calidad horaria de los estudiantes y profesores. O sea, no podíamos castigar que el estudiante viera una hora a las 6:30 de la mañana y la otra hora a las 5 de la tarde. Mientras tanto, el estudiante que viene de muy lejos, le toca durar todo el día en pronto en la universidad, lo que se podía ahorrar en el almuerzo no lo puede hacer porque le toca quedarse en la universidad. Entonces nos dimos cuenta que eso también era un problema, ¿no? Y ahí es donde entramos en tiempo récord, casi 49 días creo que fue que duró la implementación, y, o sea, 1.5 meses sacamos adelante Darwinet. La primera vez que lo hicimos no alcanzó el 100% de la asignación, alcanzamos como el 95%, pero fue un trabajo muy arduo, no les digo que no, éramos 2 personas nada más, mi asistente y yo en ese momento trabajando desde mi apartamento a las 3 de la mañana, cargando la información, pero fue un éxito. O sea, cuando salió a producción fue un éxito, porque en el primer año logramos ahorrar aproximadamente 800 millones de pesos en costes directos, que son los costes de docente. O sea, ¿cuánto nos ahorramos en horas cátedra? Porque empezamos a atender más estudiantes con menos cantidad de grupos. Y menos cantidad de grupos supone, por supuesto, menos cantidad de profesores, de horas profesor. Y eso sin contar con que mejoró la calidad horaria, con que mejoró el uso de la asignación de los espacios y por ende la eficiencia energética del enfriamiento de los aulas, etc. Entonces, otros efectos fue que mejoró la simetría para los profesores y esto repercute en las distintas funciones misionales de la universidad. Porque los profesores no solo están para dar clase, también los profesores hacen investigación, hacen extensión, hacen atención al estudiante, hacen bienestar universitario, hacen consultoría. Entonces, tener un horario simétrico al profesor, que dé, por ejemplo, solo clases en la mañana o en una franja específica, ayuda a que el profesor organice mejor su agenda para que en las otras jornadas haga otras funciones. Entonces no tenga el lunes una materia por allá, la otra al mediodía, la otra en la tarde y la otra en la noche, sino que encontrábamos una mejora, una simetría y eso no lo podíamos costear directamente. Entonces por eso les comento eso, porque hubo como un ahorro directo, pero si pudiésemos costear todos los ahorros, pues sería mucho más elevado la cifra. En el año 2016 teníamos 10.845 estudiantes de pregrado, 591 profesores y estábamos a saturación máxima. Hoy en día tenemos 12.368 estudiantes de pregrado, crecimos en profesores, casi 200 profesores y casi 2.000 estudiantes, y tenemos la misma planta física que el año 2016. O sea, 2 años después, crecimos 2.000 estudiantes, 200 profesores, la planta física no ha crecido y los estamos atendiendo a todos. Y hemos reducido el número de grupos, de crecimiento de los grupos que habíamos tenido en los últimos años. Entonces, esto ha sido una ventaja solo, digamos, directa en la logística de lo que ha sido la implementación de Darwinet y los resultados directos. Pero antes de continuar, quería comentarles, por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia en la planificación y ahora como director de planeación. Mire, la cultura de datos que nos ha permitido ir desarrollando este tipo de herramientas nos ha llevado a que organizacionalmente la universidad evolucione, de que esto no se trata solamente de jugar un Tetris gigante para poner un horario profesor para el estudiante, no, esto va más allá, porque nos hemos llegado al punto donde diseñamos los horarios no solo para satisfacer el requerimiento de la malla, sino en qué horario el estudiante tiene más cohesión con el profesor. Entonces, las materias duras como cálculos, físicas, no las vamos a poner al mediodía. ¿Dónde hay más cohesión? ¿En qué horario? ¿Qué materias? ¿Con qué profesor hay más cohesión? ¿Qué profesor le va mejor dando cálculo y qué profesor le va mejor dando física? Entonces, todas esas son unas lógicas adicionales que han ido surgiendo gracias a la implementación de este tipo de herramientas y de este acompañamiento y esta revolución en la cultura organizacional de la universidad. Entonces, esto ha sido una experiencia muy interesante y ojalá otras universidades la vean así y nos ayuden a mejorar incluso lo que nosotros estamos haciendo, porque en estos 2 años
hemos ido cambiando muchísimas cosas y la oferta del 2016-2 no se parece a la del 19-1, porque la del 19-1 es mucho mejor, pero aún nos faltan cosas por hacer. Entonces, por ejemplo, mira, ya antes el estudiante tenía muchos huecos, pero era por la disponibilidad de profesores o la disponibilidad de salas. Hoy en día hacemos huecos en el horario de los estudiantes, los hacemos a propósito, porque hacemos esos huecos para que en ese espacio el estudiante le ofertemos actividades extracurriculares como ajedrez, como lecturas, clases de acompañamiento, etcétera, de tal forma que ya no solo estamos propendiendo por un horario para el estudiante, sino por un acompañamiento en la vida universitaria del estudiante. Entonces tenemos estudiantes que son de programas específicos como por ejemplo agroindustrial, que tienen unas becas específicas del Ministerio de Agricultura, son estudiantes en unas condiciones socioeconómicas específicas. Entonces diseñamos unos horarios específicos a ellos porque son estudiantes que vienen de pueblos aledaños a la ribera del río y que no pueden estar hasta tarde en la universidad porque después ellos se transportan en lanchas. Entonces, aquellos que se transportan por fuera de la ciudad, empezamos a tener en cuenta todas esas restricciones y que son de los estudiantes. Entonces ya no solo estamos de cara a usar los salones, a usar a los profesores como nuestros insumos, sino de cara a la necesidad real y cómo todas esas necesidades terminaban siendo motivo para que el estudiante permaneciera o se fuese de la universidad. Y es allí cuando empezamos, por ejemplo, la implementación de esta segunda herramienta. Retención. En Colombia, y es un fenómeno mundial, pero aquí en Colombia las cifras basadas en el ESPA-10, 5 de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación superior no llegan al 10º semestre. Y eso es una realidad y una preocupación de muchas universidades, yo diría que casi todas, de que la mitad de los estudiantes que ingresan en los primeros semestres, los primíparos, no llegan a su 10º semestre. La mayoría se va en primero, segundo y tercer semestre, que es como el momento más crítico, ¿no? Pero más preocupante aún es que aquellos 5 que llegan al 10º semestre, 2 no se titulan. O sea, unos se fueron tempranos y otros, a pesar de que estuvieron todo el tiempo, no alcanzan la titulación. Y solo 3 se están titulando. Entonces, hay uno como institución, como universidades, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es nuestro objetivo con el estudiante? ¿Es que venga, pague una matrícula y dé unas materias? ¿O es realmente ayudarlo a cumplir un sueño? ¿Es realmente, de alguna forma, garantizarle que él va a lograr ser ingeniero, arquitecto, médico, psicólogo? Entonces, en ese orden de ideas, la universidad empieza desde hacía años atrás, por allá en el año 2009, la universidad tiene un programa llamado PASPE, en el que se empezó a replantear los objetivos, es retener o titular, cobertura o calidad, todas las estrategias funcionan a todos los estudiantes. El programa PASPE era un programa de acompañamiento, o es un programa de acompañamiento al estudiante, en el que se le ofrecen monitorías, en el que se ofrece un acompañamiento psicológico, y es una estrategia que fue premiada por el Ministerio de Educación Nacional. Pero que a medida que la población crecía, ustedes saben que la retención es un problema multivariante, ¿no? Yo me puedo ir por falta de dinero, pero la otra persona se puede ir por falta del apoyo motivacional de sus padres, el otro estudiante se puede ir por una depresión, el otro por una enfermedad, el otro por que perdió materias, o en sus conjuntos las distintas variables actúan como impulsor a la deserción o a la no titulación. Entonces, a raíz de todo eso, la universidad se empezó a dar cuenta de que esto era un problema grave. Ya no es solo atender a los estudiantes y ponerle un horario, sino que vea que permanezca y que se gradúe. O sea, ayudarlo a cumplir su sueño. Entonces, ¿cómo saber qué estrategias necesita cada estudiante en específicos? Si tuviésemos un solo estudiante, fuese muy fácil. Yo observo a ese estudiante. Si tuviésemos 2, es fácil, 3, 4. Pero en una universidad de 12.000 estudiantes, ¿cómo hacemos para saber qué necesidades puntuales tiene la población? ¿Cómo entrar en sí? ¿Cómo poder llevarle al estudiante la estrategia que él necesita? Entonces, para esto, retomo algo que mencionaba Sandra en su presentación. La sintonía de las distintas esferas institucionales es vital para el éxito de este tipo de proyectos. O sea, si no hay un compromiso desde la alta directriz institucional, este tipo de proyectos no tienen éxito.
porque aquí debe haber un compromiso vital en todas las ramas de la universidad para sacar adelante estas iniciativas, que pues, hablo del caso particular de nuestra universidad, ha sido un éxito desde el principio. La Unicosta, la vinculación de los profesores es una estrategia de retención, en la estrategia de retención es una apuesta a la permanencia. Hoy por hoy estamos vinculando alrededor de todos nuestros profesores de tiempo completo a que atiendan los estudiantes. Pero ¿cómo así que atiendan estudiantes? La idea es que le hagan un acompañamiento. A cada uno le designamos un grupo de 10 estudiantes de los primeros semestres, primeros, segundos, y ellos van a estar pendientes de esos estudiantes, van a ser sus mentores. Si el estudiante tiene, a veces uno cree que eso es, que no funciona, pero fíjense que uno cuando fue estudiante, a veces uno tenía una duda de ¿qué hago si se me perdió un libro? ¿Será que no me puedo graduar si perdí un libro? Si se me perdió el carnet, si me olvidó mi usuario del sistema, ¿a dónde recurro? Entonces el estudiante no sabe a cuál de las 1000 oficinas ir, a cuál de las 1000 puertas tocar. Entonces empieza el paseo millonario. El estudiante va a admisiones, lo mandan a registro, lo mandan a sistemas, lo mandan a la piscina, lo mandan a todos lados. Y el estudiante se le perdió el carnet. Entonces el estudiante quiere entrar a la universidad porque no tiene carnet, pero no lo dejan entrar porque no tiene carnet. ¿Cómo saca el carnet del estudiante? ¿Cómo devuelve el libro si se le perdió y no se acuerda el nombre, pero tampoco se acuerda la contraseña? Entonces no puede entrar al usuario, al sistema académico, a ver cuál era el libro. Y así, y eso sumado a los problemas existenciales del estudiante que no sabe si ese programa realmente le estudia, le gusta, que si eso es lo que él quiere estudiar. Entonces toda esa crisis del choque de venir de un colegio y pasar a una universidad, más sumados a estos problemas operativos dentro de la vida universitaria, se vuelven una causa de deserción. Entonces eso es lo que queremos mitigar, que el estudiante tenga un mentor dentro de la universidad para que haga un acompañamiento en esos primeros semestres difíciles. Y eso nos suponía otro reto, cómo vincular 300 profesores a 3000 estudiantes, cómo se comunican, sobre qué se comunican. Y entonces allí donde nos damos cuenta que por los métodos tradicionales no podíamos, por correo no se podía, y cómo íbamos a hacer la repartición. Entonces cuando empezamos con la plataforma de retención, y eso nos ayudó en la cultura organizacional. Ahora que la universidad ha cambiado la forma de ver la retención y comprender los datos. Entonces estamos en esta apuesta. Los profesores se están vinculando, las distintas esferas de la universidad están en esta apuesta y estamos construyendo precisamente eso. Estamos construyendo la mejor forma de acompañar al estudiante para cumplir sus sueños. Hoy por hoy tenemos profesores que apoyan el proceso de retención. En la plataforma hacen registro de las intervenciones individuales y masivas. Tenemos una cultura de permanencia que cada vez es más arraigada en la universidad. Tenemos una responsabilidad de la permanencia, es compartida. O sea, ya no es que si el estudiante se va, bueno, ya ese es problema suyo. No, es un problema, es una situación de la universidad, es una responsabilidad compartida. Es desde el portero que le permite la entrada al estudiante, el que lo atiende en la ventanilla, hasta el profesor que es el que le da la clase. Entonces, el compromiso es de todos, porque finalmente, ¿quién es nuestro usuario principal? Precisamente el estudiante. Y la idea no es que vaya a clase, sino que se titule, que cumpla su sueño de formarse como profesional. Tenemos un equipo de bienestar que pasó de ser un equipo administrativo, cambió un rol netamente administrativo operativo a un rol más estratégico. Entonces ya no solamente estos psicólogos, orientadores, se encargaban de atender casos puntuales reactivamente, sino que preventivamente atendemos al estudiante. Y todo esto se ha dado gracias a la implementación de esta plataforma. Hoy por hoy tenemos alrededor de 346 profesores de planta trabajando con la plataforma para atender a los estudiantes en pro de la retención. Se han generado casi 16.000 alertas enviadas. El sistema lo tuvimos que parametrizar. Llevamos un año en todo su proceso de implementación, pero es inteligente porque tiene alertas intuitivas, alertas paramétricas, y se han generado alrededor de 17.000 atenciones generadas.
donde el profesor atiende al estudiante, un contact center atiende al estudiante, donde se hacen intervenciones grupales, intervenciones individuales. Y esto nos ha llevado a un cambio en la cultura organizacional, donde ahora todo le hemos dado el valor que se merecen los datos para la toma de decisiones y cómo recabar en los datos puede darnos unas luces y pueden ayudarnos en el soporte de la toma de decisiones gerenciales, estratégicas, operativas y tácticas para el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Muchas gracias. Me gustaría